Hoy te platicaré del ataque en el Rally de Ensenada. Año con año en Baja California se realiza un evento en donde se reúnen corredores de vehículos racers. En esta quinta edición la sede fue el municipio de Ensenada, en donde de manera sorpresiva fue reportado el ataque de hombres armados en contra de un grupo de corredores estacionados. El balance de la agresión fue de 10 personas asesinadas y 9 heridas. Sin embargo, con el paso de las horas, lo que inicialmente fue reportado como un ataque, las autoridades de Baja California informaron que se trató en realidad de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada debido a que hubo intercambio de disparos. En este video te platicaré de lo ocurrido en el Cachanillazo. Bienvenidos al Caporal del 21 de mayo. Comenzamos. Un rally con vehículos racer que se hace cada año en Baja California terminó en masacre. Mira, acá toda la gente tirada, mira. Mira toda la gente que tira acá, mira. Heridos, muertos. Mira, a los del S-Racer, a todos los mataron, dijo. ¿Al canal azul? Al canal verde. Al canal verde, todos como está el vídeo, mira. Sí. ¿Quién llegó? Los guachos ahí. Los guachos. Ya vamos a acercarnos. Vete. Quiero detenerme un poco antes de continuar. He seleccionado para esta transmisión clips en donde no se aprecia ningún cuerpo, ni siquiera se aprecian personas heridas. Los videos y las fotos que actualmente están circulando en redes sociales sobre este hecho son muy fuertes, son muy crudos. Y este no es un canal creado para compartir este tipo de material gráfico. Este es un espacio para compartir información y si te muestro solamente parte de estos videos, es para dar testimonio de que estos hechos sí ocurrieron. Así que por políticas de mi espacio, por respeto a mi audiencia y también por políticas de esta plataforma, no verás a personas ni heridas ni muertas en ninguno de mis videos, ni en este ni en ningún otro. Dicho lo anterior, continúo. Te muestro en pantalla el cartel del evento llamado Cachanillazo. En esta edición, la del 2023, fue la quinta, por cierto, se realizó en el municipio de Ensenada, Baja California. Según el programa, para el viernes 19 de mayo se realizó un convivio, hubo entrega de souvenirs, exhibición de patrocinadores y música en vivo. Y para ayer, sábado, que fue cuando ocurrió la masacre, fue el desayuno de 7 a 9 de la mañana. A las 9 empezó la ruta partiendo de una zona que se llama Playa Hermosa. Se programó también un pit stop para más tarde con snacks, ceviche y camarón, y para las 6 de la tarde estaba programado el regreso de la ruta para acabar a las 20 horas, 8 de la noche, con un festejo privado con cena y música en vivo. Así iba a terminar este evento que se hace año con año y que en su quinta edición iba a tardar 2 días. Sin embargo, según ha informado la Dirección de Seguridad Pública Municipal, gracias a una llamada de emergencia que recibieron al 911 ayer a las 2 de la tarde con 18 minutos, se enteraron las autoridades que minutos antes, a la altura del kilómetro 90 de la carretera transpeninsular en una delegación llamada San Vicente, y donde algunos conductores que participaban en este evento hicieron una parada, pues a este punto llegó una camioneta gris modelo reciente, se estacionó y de allí bajaron personas con armas largas y empezaron a disparar en contra de los corredores de racers estacionados. Según el primer reporte del Ayuntamiento de Ensenada, los delincuentes mataron a 10 personas y dejaron a otras 9 personas heridas. Sin embargo, más tarde se supo que no se trató de un ataque de un grupo armado hacia corredores, sino que se trató de un enfrentamiento. Pero no me adelanto, voy por partes. Lo cierto es que la agresión se dio sin la presencia de una sola autoridad y sin una sola detención reportada hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión. Desde la cuenta de Instagram, los organizadores de este evento hicieron esta publicación que te muestro en pantalla. ¿Qué dice? La familia Cachanillazo se une a esta lamentable tragedia. Desafortunadamente, lo ocurrido en el transcurso del recorrido no estuvo en nuestras manos. De todo corazón lo sentimos mucho por las pérdidas y sus familias. Nuestras más sinceras condolencias. Estamos tan desconcertados como ustedes, ya que nosotros no tenemos nada relacionado con el conflicto.
La primera víctima que identificaron las autoridades fue a José Eduardo Orozco Gil, quien fue asesinado precisamente en el Cachanillazo y era delegado de San Antonio de las Minas en Valle de Guadalupe. Era servidor público. Atención con esta persona, te la voy a mencionar más adelante. Lo que verás a continuación es un video de vehículos formados, precisamente los vehículos que fueron atacados por los delincuentes que llegaron. Vaya, por el primer grupo. En estos vehículos iban presumiblemente los del bando contrario. Tras la agresión al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, de la Agencia Estatal de Investigación, el Ejército, la Marina, bomberos y Cruz Roja. Los heridos fueron atendidos en hospitales tanto de la zona urbana de Ensenada como también en la zona de San Vicente. Mediante un comunicado, el alcalde de Ensenada, el morenista Armando Ayala Robles, informó que las autoridades ya estaban trabajando de manera coordinada para dar con los responsables, mientras que la Fiscalía de Baja California aseguró que fue designado un grupo especial de investigación para investigar lo ocurrido. Y como parte de estas primeras investigaciones, pues las primeras pistas que tuvieron las autoridades fue que los agresores se habían dado a la fuga a bordo de 2 camionetas. Sin embargo, por la noche, la misma Fiscalía General del Estado de Baja California informó que no se trató de un ataque, sino que se trató de un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada. Lo que ocurrió, según informaron, es que llegó un grupo a atacar al otro grupo que estaban precisamente en los racers. Lo que detalló la fiscalía es que los agresores, los que llegaron a atacar, abandonaron una camioneta y permíteme mostrarte imágenes de esa camioneta. Como puedes notar, tiene impactos de bala. Tiene, según informó la fiscalía, al menos 3 impactos de bala. De acuerdo con lo que las autoridades han interpretado con la fiscalía, estos impactos los recibió al momento de la agresión, por lo que presumen que, como te decía, no se trató de un ataque de un grupo armado contra corredores, sino de un enfrentamiento entre 2 grupos de la delincuencia organizada debido al intercambio de disparos y grupos a los cuales la fiscalía no identificó. Sin embargo, en las últimas horas, fuentes estatales, fuentes de Baja California, han confirmado que algo que hasta la mañana de hoy era un rumor, que la agresión fue entre 2 cabecillas de grupos delictivos antagónicos, presumiblemente entre el cártel Arellano Félix contra el cártel de Sinaloa, que entre las víctimas estaba Alonso Arámbula Piña, alias El Trébol, relacionado con el cártel de los Arellano Félix, investigado por presunto trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Su cuerpo quedó sobre un racer, junto al cuerpo de su pareja y también junto al cuerpo de José Eduardo Orozco Gil, el delegado de San Antonio Las Minas, de quien te platiqué hace unos minutos, que fue el primer identificado por las mismas autoridades. También han sido identificados entre las víctimas Iván P., alias Scarface, y señalado también de ser presunto miembro de los Arellano Félix. Así las cosas en Baja California y principalmente en Ensenada, un lugar que no se caracteriza por tener este tipo de eventos, de esta magnitud. Atención con la información que venga posteriormente sobre lo que está ocurriendo en esta entidad y en esta zona específica. Estaré al tanto, te estaré actualizando con próximos videos. Te muestro otro clip de lo ocurrido. La gente que está en vivo, regreso con lectura de comentarios. En tanto, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Mira, a los del S-Racer, a todos los mataron, dijo. Al canal azul. Al canal verde. Al canal verde, todos cómo está el vidrio, mira. Ahí llegaron. ¿Quién llegó? Los guachos. Los guachos. Ya vamos a acercarnos, Vete.